Kondo se levantó de nuevo a la mañana siguiente, y esta vez la habitación se quedó en silencio para él sin que nadie tuviera que pedírselo. Esa era la ventaja de tener influencia sobre tantas personas diferentes en la clase B. Ibuki, Ishisaki, Shina, Albert y Manabe ejercían cierto grado de influencia sobre diferentes grupos de la clase. Algunos eran respetados, otros populares y otros, como Ibuki, simplemente imposibles de ignorar. Con influencia sobre todos ellos, lograr que la clase aceptara a Kondo no fue demasiado difícil. Ni siquiera necesitaba que todos lo apoyaran abiertamente. De hecho, eso probablemente generaría más sospechas. La oposición también podía ser útil. Si alguien argumentaba en contra de Kondo antes de aceptar su plan, entonces, para los demás, parecería que Kondo lo había convencido. Por supuesto que no lo había hecho. Pero el resto de la clase no necesitaba saber eso. Por este motivo, colocar a Kondo en una posición de autoridad temporal había sido sorprendentemente sencillo. Tengo una solución para esto, dijo. Para todos nosotros. Sin expulsiones, sin que nadie sea excluido. Pero solo funcionará si todos hacen exactamente lo que digo, exactamente cuando lo digo. Dilo, dijo Kaneda. Tenía el bolígrafo sobre la mesa, lo que era prácticamente una confirmación de que estaba prestando toda su atención. Durante la final, nadie responde ni una sola pregunta hasta que yo dé la señal. Ni una sola marca en ninguna página. Se sientan, esperan y me observan. Cuando llegue el momento, lo sabrán. Hasta entonces, no hacen nada. Apoyó las manos sobre el escritorio. Sé cómo suena eso. De todas formas, lo pregunto. La clase guardó silencio por un momento. Entonces, casi de inmediato, varios estudiantes comenzaron a hablar. ¿Eso es todo? La voz de Yabu se elevó. ¿Ese es todo el plan? ¿Sentarnos a mirar fijamente un examen que puede provocar nuestra expulsión y esperar a que hagas un gesto con la mano? ¿Por qué? ¿Por qué iba a funcionar eso? No necesitas saber el por qué. Solo necesitas confiar en ello. Ryuen nunca nos hizo correr en la oscuridad así. Ishisaki estaba medio fuera de su asiento, gritando lo suficientemente alto como para oírse en la última fila. Digas lo que digas de él, les contó cosas a la gente. Ibuki sabía cosas, yo sabía cosas. Alguien siempre conocía el plan. Buscó refuerzos con la mirada y encontró muchos. Mis notas son pésimas incluso en un buen día. Si esto sale mal, no solo suspenderé un examen, me expulsarán. No se equivoca, dijo Oda en voz más baja. Algunos ya estamos en una situación muy difícil. Les estás pidiendo a los que menos dinero tienen que apostarlo todo a una mano que nadie ha visto. Confía en ello, dijo Kaneda de nuevo, con voz firme y fría. Estás pidiendo a 40 personas que se arriesguen a ser expulsadas. Si tu plan no es infalible, no solo fallas con una pareja. Nos fallas a todos a la vez. Tiene razón, dijo alguien. Otro estudiante habló desde la ventana. ¿Y qué pasa con el reloj? ¿Nos sentamos ahí sin escribir mientras pasa el tiempo? ¿Ese es el plan? Más estudiantes empezaron a estar de acuerdo con Kaneda. Su preocupación era razonable. Al fin y al cabo, Kondo les estaba pidiendo a 40 personas que arriesgaran su futuro académico. Y no les había dado nada a cambio, salvo la petición de que confiaran en él. Si pudiera explicarlo, Kondo se interrumpió. La señal no es el plan. El plan es más importante que la señal. Eso es todo lo que puedo decir. Eso es todo lo que puede decir, murmuró Yabu mientras bajaba la mirada hacia su cuaderno. ¿Quieres que te creamos sin más? Preguntó Ibuki. ¿Tú? ¿Desde cuándo tienes un plan para algo? No se molestó en alzar la voz. Ryuen nunca se explicó a nadie, pero la diferencia es que él fue el primero en ganar. ¿Qué has ganado tú? Dejé que la discusión continuara un momento más antes de hablar finalmente. Ni siquiera me molesté en ponerme de pie. Pongamos a prueba el plan de Kondo. Si está planeando lo que creo, entonces tiene razón. Hay muchas probabilidades de que aprobemos. Varios estudiantes se volvieron hacia mí. En realidad, no había rebatido ninguna de sus preocupaciones. Pero no era necesario. Esa era la ventaja de la reputación que me había forjado en la clase B. Kondo no se había ganado la suficiente confianza como para que toda la clase lo siguiera, pero yo sí. He escuchado todo lo que se ha dicho en esta sala, continué. Si alguien tiene un plan mejor, uno de verdad, me gustaría escucharlo ahora mismo. No es una queja, Kaneda, sino un plan. Nadie tenía uno. La objeción de Kaneda era correcta, pero también completamente inútil. Tener razón sobre el peligro no le daba a nadie una forma de evitarlo. Entonces haremos lo que él diga.
Volví a bajar la mirada hacia mi escritorio. Si Yagami está dentro, eso cambia las cosas, dijo alguien en voz baja, sin dirigirse directamente a nadie. Él es quien más tiene que perder aquí. Es el que menos tiene, susurró Kaneda. Pero volvió a coger su pluma. No me importa esperar, dijo Shiina sin levantar la vista de su libro. A diferencia de la mayoría de la clase, Shiina tenía pocos motivos para preocuparse por el examen. El hecho de que alguien en su posición estuviera dispuesta a apoyar el plan de Kondo pareció tranquilizar a algunos estudiantes. Kondo asintió con la cabeza cuando la clase finalmente comenzó a calmarse. Sus manos seguían apoyadas sobre el escritorio. Supongo que si a Yagami le parece bien, a mí también, dijo Ishisaki y se sentó. TCH. Ibuki se dejó caer en su asiento. Como sea. De acuerdo, murmuró Yabu mientras miraba en dirección a Manabe, quien también asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Me encontré con Sakagami en su oficina después de la última clase. Una vez me dijiste, dije, cerrando la puerta, que harías lo que fuera necesario para que esta clase social progresara. Me gustaría saber si lo decías en serio. Dejó la pluma. Eso depende completamente de lo que vayas a preguntar. La última vez que iniciaste una conversación con tanta cautela, estabas considerando algo muy tonto. Esperaba que ahí terminara todo. No es lo mismo. No te estoy pidiendo que hagas nada. Entonces ya me has perdido. Se recostó. Si no quieres que se haga nada, ¿qué haces en mi oficina? Porque lo que necesito de ti es que no hagas nada. Me quedé junto a la puerta. El día de los exámenes finales, serás tú quien supervise la clase B, como siempre. Pase lo que pase en esa sala mientras estés al frente, quiero que no hagas absolutamente nada. No veas nada. No informes nada. No le plantees nada al profesorado, ni entonces ni después. Por un momento, Sakagami no dijo nada. Su reacción era comprensible. La última vez que hablé con él sobre el examen, le pregunté sobre la posibilidad de obtener las preguntas ilegalmente, pero ahora, solo unos días después, le pedía que ignorara lo que sucediera en clase durante la prueba. Aún sin conocer mi plan, probablemente comprendía lo peligrosa que era esa petición. Yagami, dijo lentamente. ¿Qué crees que va a pasar en esa habitación? El centro comercial estaba abarrotado el sábado, y esa fue precisamente la razón por la que lo elegí. Ya sabía dónde estaría Kushida y aproximadamente a qué hora. Para alguien tan sociable como ella, predecir que pasaría parte del fin de semana en el centro comercial no fue difícil. Y como tenía tantos amigos, averiguar los detalles de sus planes fue aún más fácil. Así que cuando salió de una tienda con una bolsa en el brazo y casi chocó conmigo, pareció una coincidencia completamente normal. Dos estudiantes del mismo curso que se encontraban por casualidad en el centro comercial. Yagami. Kushida pareció sorprendido antes de sonreír. ¿Cuáles son las probabilidades? Pequeño, diría yo. Le devolví la sonrisa. ¿Tienes un minuto? Hay un lugar más tranquilo justo después de las escaleras mecánicas. No te entretendré mucho. Kushida siguió sonriendo, pero pude notar que comprendía por qué quería hablar en privado. Después de todo, nuestra última conversación había dejado nuestra relación bastante clara, y desde entonces, ella también había presenciado todo lo que le sucedió a Ryugen. Por supuesto, dijo dulcemente. Lo que sea por un compañero de clase. Nos trasladamos a una zona más tranquila, pasando las escaleras mecánicas, donde no había nadie lo suficientemente cerca como para oírnos. En cuanto nos quedamos solos, la expresión de Kushida cambió. Por supuesto, ya no tenía ninguna razón para seguir actuando así conmigo. ¿Qué quieres? Preguntó ella. Últimamente has estado pasando tiempo con la clase. He oído que Sakayanagi lleva un papeleo muy ordenado. Kushida se quedó paralizada por un instante. No sé qué crees saber. Tengo una copia, dije. El acuerdo que firmaste. Lo que le proporcionarías y lo que podrías decir al respecto después. Tu firma es preciosa, ¿sabes? Sakayanagi me dio una, y como su nombre no aparece por ningún lado, mostrarla no le cuesta nada. Hice una pausa. A ti sí que te cuesta mucho. Vender tu propia clase a la clase A, por escrito. Y eso sin contar lo que tú y Ryuen acordaron sobre Orikita, pero supongo que esos son solo rumores. Un contrato físico es mucho más comprometedor, ¿no? No puedes usar nada de eso, dijo rápidamente. En cuanto muestres ese documento, todos te preguntarán cómo lo conseguiste. Además, te expondrías demasiado. Hacer preguntas sobre mí no es lo mismo que tener pruebas en mi contra. Tú, más que nadie, deberías entender la diferencia. Mantuve un tono de voz relajado.
No hay ningún documento en esta escuela con mi nombre que puedas usar para chantajearme, Kushida. Pero hay uno con el tuyo. Ni siquiera tuve que buscarlo. Me lo dieron. Lo hice a tu manera. Su voz se fue apagando. Cada llamada. Cada recado. Lo dejé ir antes de que cayera, exactamente como querías. Se suponía que ahí terminaría todo. Eso puso fin al derecho de Ryugen sobre ti. Deberías haberlo entendido, Kushida. Mi derecho sobre ti nunca estuvo ligado al suyo. Kushida respiró hondo. Lo estás disfrutando. No especialmente. Disfrutarlo significaría que fue difícil. Su expresión cambió de nuevo. Así, sin más, la ira desapareció, sustituida por la versión más tranquila y razonable de Kushida con la que la mayoría de los estudiantes estaban familiarizados. Entonces, haz que valga la pena, dijo. Soy mejor como socia que como alguien a quien solo acudes cuando necesitas un favor. No necesito pareja, respondí. Solo necesito que alguien haga una sola cosa una vez y que tenga motivos de sobra para mantenerlo en secreto después. Eso es todo. Kushida me miró fijamente. Chasqueé los dedos una vez. Recuerda, Kushida. Así de rápido puedo destruir todo lo que has construido aquí. Así que, después de hacer esto, olvidarás que alguna vez sucedió. Ella intentó otro enfoque. Podría ir a Horikita. Dile que estás planeando algo. Ya no confía en ti, y si mucha gente empezara a preguntando qué. Interrumpí. Que el chico que ni siquiera participa en el examen pidió un favor que no puedes describir. Horikita necesita pruebas para actuar. La única prueba que tienes aquí eres tú. Durante un rato, Kushida miró hacia la multitud en lugar de hacia mí. Podía comprender lo que pensaba. Podía negarse, por supuesto. Incluso podía ir a ver a Horikita, Hirata o Chabashira y contarles todo lo que creía saber sobre mí. Pero, ¿qué sabía ella realmente? Podía difundir rumores, pero los rumores no bastarían para expulsarme de la escuela, y mucho menos por sí solos. Kushida, en cambio, había dejado constancia escrita de sus acciones. Yo tenía algo que podía destruir toda la vida que había construido aquí, mientras que ella no tenía nada parecido contra mí. Le estaba pidiendo que sacrificara unas horas de su fin de semana. La alternativa era arriesgar toda su vida escolar. No fue una decisión difícil, y ella también lo sabía. Un favor, dijo finalmente. La dulzura había desaparecido de su voz. 1. Y después, olvídate también de mí. Eso depende de lo bien que salga el favor. ¿Qué deseas? Algo sin importancia. Está dentro de lo que mejor sabes hacer. Sonreí. Siempre compras cosas, Kushida. Nadie le da importancia. Eso es todo. Vas a comprarme algunas cositas. Su mandíbula se tensó. ¿Y si prefiero no pasar el fin de semana haciéndote recados? Me miró fijamente por un instante antes de apartar la mirada. De acuerdo, dijo. ¿Qué estoy comprando? Se lo dije. Mientras escuchaba, su expresión cambió lentamente. Parecía que empezaba a comprender la verdadera magnitud de la petición. Tendrás los puntos antes de que los necesites, dije. Hazlo limpiamente. Ya sabes cómo. Kondo vino a mi habitación esa noche porque yo se lo había pedido. Se quedó de pie justo dentro de la puerta, con las manos metidas en los bolsillos. Hay una cosa más, dije. Necesito que transfieras los 4 millones de puntos a Kushida. Esta noche. Levantó la cabeza. ¿4 millones, para Kushida? Ella es de clase de ella es. Yagami. Cambió de postura. Mira, he hecho todo lo que me has dicho. Me puse de pie frente a la clase. Les conté lo de la señal. No pregunté por qué, porque me dijiste que no lo hiciera. Pero estoy a punto de transferir 4 millones de puntos a un estudiante de otra clase, y todavía no sé qué significa todo esto. Se interrumpió y volvió a empezar, más bajo. ¿Estás seguro de todo esto? ¿De verdad seguro? Miré a Kondo por un momento. Era obvio lo que necesitaba oír. Todos los alumnos de nuestra clase van a salir ilesos de la clase de papel chufle, dije. Todos. Ni una sola expulsión. Te lo prometo. Sonreí al decirlo, con la misma sonrisa cálida y sincera que había usado con todo el mundo durante todo el año. Kondo suspiró aliviado y sacó su teléfono. Unos cuantos toques después, 4 millones de puntos se transfirieron de su cuenta a la de Kikyo Kushida. Y con eso, finalmente todo estuvo en su lugar. De acuerdo, dijo. De acuerdo. Confío en ti. Sé que sí. Susune Horikita. La profesora Chabashira nos leyó los resultados el martes con el mismo tono inexpresivo que usaba para casi todo. La clase D había sobrevivido.
No hubo expulsiones, lo cual ya era un alivio, y nuestra defensa se mantuvo firme en la mayoría de las materias. No fue un resultado perfecto, pero considerando todo lo que había sucedido antes del examen, era uno que podía aceptar. Luego, Chabashira Sensei pasó a la clase B. Los resultados de la clase B fueron los mejores registrados en la historia del colegio para este examen. Una puntuación perfecta. Todos los alumnos, en todas las asignaturas. Por un momento, pensé que la había oído mal. Una puntuación perfecta. No. Eso no era posible. Conocía las preguntas que mi clase había enviado. Las había revisado y redactado yo mismo en su mayoría. No eran imposibles, pero estaban diseñadas deliberadamente para aprovechar las debilidades de la clase B, y varios estudiantes de esa clase tenían dificultades académicas incluso en circunstancias normales. ¿Y ahora todos y cada uno de ellos habían obtenido el 100%? Tenía que haber otra explicación. ¿Quizás dedicaron el resto del día a estudiar? No. Incluso si aceptara esa posibilidad, no explicaría que todos los estudiantes obtuvieran una calificación perfecta en todas las materias. Estudiar puede mejorar la calificación de alguien, pero no puede convertir de repente a todos los estudiantes con bajo rendimiento en alumnos excelentes. Y sus compañeros tampoco podrían haberlos ayudado. Así no funcionaba el examen. Un estudiante más aventajado podía aumentar la puntuación combinada de la pareja, pero no podía responder las preguntas del examen de su compañero. Seguí pensando, tratando de encontrar algo que se me hubiera escapado. No había nada. La clase B había hecho trampa. No podía probarlo. Ni siquiera sabía cómo lo habían hecho. Pero no había otra explicación que pudiera aceptar. Sin embargo, un aspecto del resultado me molestó más que ningún otro. Si alguien hubiera hecho trampa, ¿por qué sacar una puntuación perfecta? ¿Por qué no fallar a propósito en algunas preguntas, algo sencillo? Unos cuantos errores intencionados habrían facilitado mucho la defensa del resultado. Les habría dado algo que demostrar si la escuela hubiera investigado. A menos que simplemente no les importara ser sospechosos. Al fin y al cabo, la sospecha no era prueba suficiente. Ese pensamiento me inquietaba. Hubo otra consecuencia. Como la clase B había logrado una defensa perfecta, nuestro ataque no había obtenido ningún resultado. Las preguntas que habíamos preparado con tanto esmero no nos habían dado ningún punto. Pensé en Kondo. Antes de que Yagami visitara mi habitación, ni siquiera había oído hablar de él. Había mencionado casualmente a Kondo como posible candidato para reemplazar a Ryugen, y ahora la gente de la clase ya murmuraba que Kondo posiblemente era el responsable del resultado de la clase B. Entonces, naturalmente, pensé en el propio Yagami. Me pidió que hiciera el examen más fácil. Me negué. Me dijo que prefería hacerlo por las malas. ¿Era esto lo que quería decir? Dirigí mi mirada hacia Yanokoji. Estaba mirando fijamente la pizarra, con la misma expresión. No podía discernir si había llegado a la misma conclusión que yo, o si sabía algo que yo desconocía. Ambas posibilidades resultaban preocupantes. A mi alrededor, el resto de la clase comenzaba a reaccionar. Sato pronunció la palabra trampa en voz alta, y varios estudiantes asintieron de inmediato. Otros argumentaron que la escuela debía haber cometido algún error. Me quedé callado. Independientemente de lo que pensara el resto de la clase, yo ya estaba convencido. Onami Ichinose. 100%, repitió Kansaki, como si repetir la cifra la hiciera más creíble. Todos los estudiantes. Todas las asignaturas. Nuestra clase había estado llena de ruido durante casi 10 minutos. Nuestros propios resultados se habían discutido durante menos de un minuto. A nadie parecía importarle ya. Alguien que estaba detrás de mí dijo que tenía que ser un error de reporte. No hay forma de prepararse para obtener esa puntuación, dijo Kansaki. No sonaba enojado, solo seguro. Quizás un estudiante, en su mejor día, en su mejor materia. No 40 de ellos, en las 8. Honestamente, ninguna clase obtiene puntuaciones así. No lo sabemos, dije. Quizás encontraron algo en lo que nadie más había pensado. La clase de Ryugen ha estado sorprendiendo a la gente durante todo el año. Sonaba razonable mientras lo decía. Pero ni siquiera yo estaba completamente convencido por mis propias palabras. Algunos estudiantes comentaban que un chico llamado Kondo había guiado a la clase durante el examen. El nombre no me sonaba de nada. No recordaba haber hablado nunca con él, y ni siquiera estaba seguro de cómo era físicamente. El nombre que no dejaba de venirme a la cabeza era Yagami. El Yagami que yo conocía recordaba nuestra cena prometida y se quedó allí sonriendo mientras yo me quejaba, el mismo Yagami que podía comportarse con total normalidad conmigo.
Podía ser amable extraño a veces, sin duda, pero aún así amable. Pero seguía siendo el mismo Yagami con el que había hablado en el crucero, quien también me había dicho que ganar era lo único que importaba. No estaba bromeando entonces. De eso estaba seguro. Durante meses, intenté comprender cómo esas dos personas podían ser la misma. Tal vez este resultado tuvo algo que ver con él. Tal vez no. Honestamente, no sabía qué respuesta esperaba. Si fue él, ¿qué fue exactamente lo que hizo? ¿Y si le preguntara directamente, me diría siquiera la verdad? Aparté ese pensamiento. No tenía sentido cuestionarlo mentalmente cuando podía simplemente preguntarle a la persona real. Mañana, antes de clase, le preguntaría directamente. Arisu Sakayanagi. La noticia llegó a nuestra clase a través de Hashimoto, quien se apresuró a comunicar los resultados antes de que la mayoría de los profesores los hubieran anunciado. Una puntuación perfecta. Todos los alumnos de la clase B. Por un instante, incluso nuestra clase quedó en silencio. Katsuragi preguntó de inmediato si la información era precisa, mientras que varios otros comenzaron a interrogar a Hashimoto al instante. Me senté con las manos cruzadas sobre mi bastón. No me sorprendió, aunque ciertamente sentí curiosidad. De alguna manera, la clase B había logrado una puntuación perfecta en un examen que no deberían haber podido aprobar con tanta facilidad. Por supuesto, no pude probar que algo turbio hubiera ocurrido entre bastidores. Pero momentos como este siempre eran interesantes. No sabía exactamente cómo lo había hecho, y adivinar sin suficiente información sería inútil. Lo que más me interesaba era la decisión de lograr un resultado perfecto. Unas pocas respuestas incorrectas habrían facilitado la defensa del resultado. En cambio, quienquiera que haya planeado esto optó por un resultado que prácticamente invitaba a la sospecha. ¿Descuido? No. No me lo creí. Lo más probable era que simplemente comprendieran algo obvio. La mera sospecha no podía perjudicarlos. Si nadie podía demostrar cómo se había logrado el resultado, entonces no importaba cuántas personas creyeran que se había cometido alguna irregularidad. Kondo-kun. Un nombre interesante, quizás. Pero no tenían motivos para creer que él fuera realmente el responsable. Yagami-kun, murmuré en voz baja. Había llegado a esta escuela esperando encontrar a una persona digna de toda mi atención. Ahora, parecía que el año había decidido darme otra. Apreté ligeramente las manos sobre mi bastón, sin poder evitar que una pequeña sonrisa se formara en mi rostro. Esto sería agradable. Susune Horikita. Esa noche volví a la residencia estudiantil por el camino más largo. Por alguna razón, no podía dejar de pensar en la visita de Yagami. Me pidió que hiciera el examen más fácil. Me negué. Entonces sonrió y me dijo que lo haría por las malas. En ese momento, pensé que simplemente era un intento de ponerme nervioso, tal vez una amenaza vacía destinada a hacerme dudar de las preguntas que habíamos preparado. Obviamente, me equivoqué. Fuera lo que fuese lo que Yagami había hecho, me negaba a creer que lo hubiera logrado sin dejar rastro. Tenía que haber algo. Una transacción, una conversación, un error, cualquier cosa que pudiera explicar cómo toda una clase de estudiantes había obtenido una calificación perfecta. Simplemente aún no lo había encontrado. Aún. Había algo más que me inquietaba. Era algo en lo que no había querido pensar desde que Chabashira-sensei anunció los resultados de la clase B. Mi hermano. Desde que Yagami se unió al consejo estudiantil, esa idea se había quedado rondando por mi cabeza. Mi hermano lo había reconocido. Delante de mí. No me gustaba pensar en ello de esa manera. Sonaba infantil. Como si simplemente estuviera celosa porque otra estudiante de primer año había captado la atención de mi hermano. No era eso. Al menos, eso era lo que siempre me había dicho a mí mismo. Mi hermano no tomaba decisiones basándose en sentimientos personales. Si a Yagami le hubieran permitido entrar en el consejo estudiantil, obviamente habría hecho algo para demostrar que merecía estar allí. Lo entendí. Pero entender algo no significaba que tuviera que gustarme. Desde que tengo memoria, he querido que mi hermano me reconociera. Al principio, pensé que seguirle sería suficiente. Entonces pensé que con convertirme en alguien como él sería suficiente. Tras venir a esta escuela, finalmente empecé a comprender lo absurdas que eran ambas ideas. Mi hermano no quería que lo siguiera. Él quería que me convirtiera en alguien capaz de seguir adelante por mi cuenta. Al menos, creía haberlo entendido ahora. Y sin embargo, mientras yo seguía luchando por demostrar que podía hacer precisamente eso, Yagami de alguna manera había logrado unirse al consejo estudiantil y ganarse el reconocimiento de mi hermano. Recordaba haberlos visto juntos. Yagami estaba sentado en la sala del consejo estudiantil como si perteneciera a ese lugar, hablando con mi hermano normalmente, trabajando a su lado.
No debería haberme molestado. Pero sí lo hizo. Quizás porque Yagami nunca pareció particularmente desesperado por nada de eso. Él no seguía a mi hermano a todas partes. No pasó años intentando ganarse su atención. Por lo que yo sabía, ni siquiera había venido a esta escuela con el objetivo de unirse al consejo estudiantil. Y sin embargo, él estaba allí. Aunque yo no lo era. Me detuve un momento. Qué estúpido. ¿Eso era realmente lo que me molestaba? ¿Porque Yagami tenía algo que yo quería? No. Eso no era del todo correcto. Si esto solo tuviera que ver con el consejo estudiantil, no seguiría pensando en ello ahora. Bajé la mirada hacia el camino que tenía delante. El problema fue el resultado de hoy. Hasta ahora, podía convencerme de que mi hermano simplemente había reconocido el potencial de Yagami. Que Yagami era inteligente. Socialmente hábil. Lo suficientemente confiable como para ser útil al consejo estudiantil. Había muchas explicaciones razonables. Pero esto. La clase B se había enfrentado a múltiples expulsiones. Ryuen había desaparecido. La mayoría de sus alumnos no habían recibido la preparación adecuada. Yagami vino a mi habitación y me pidió clemencia. Lo rechacé. Luego se marchó tras decirme que encontraría otra manera. Y unos días después, todos los alumnos de la clase B obtuvieron la máxima puntuación. Todavía no entendía cómo. Esa fue la parte que me molestó. Mi hermano reconoció a Yagami antes de que yo comprendiera de lo que era capaz. Y ahora, por primera vez, no pude evitar preguntarme. ¿Era esto lo que había visto? Ese pensamiento me produjo una opresión en el pecho. No, eso era imposible. Mi hermano no podría haber predicho este resultado en concreto. Pero tal vez ese no era el punto. Tal vez simplemente había comprendido que Yagami era capaz de cosas que yo aún no había notado. Quizás, una vez más, mi hermano había mirado a alguien y lo había comprendido mucho antes que yo. Odiaba esa idea. Porque si eso fuera cierto. Entonces, hoy no solo había sido mi derrota contra Yagami. Eso le había dado la razón a mi hermano. Y yo me equivoqué. De nuevo. Comencé a caminar. Durante mucho tiempo, quise demostrarle a mi hermano que estaba equivocado sobre mí. Que yo no era débil. Que yo no era alguien a quien hubiera que proteger, ignorar o apartar. Quería que me mirara como yo siempre lo había mirado a él. Quizás todavía no en igualdad de condiciones. Pero al menos como alguien capaz de llegar a serlo. En cambio, otra persona había recibido ese reconocimiento primero. Y ahora. Yo había desafiado directamente a esa persona. Yagami había venido a mí pidiéndome ayuda. Me negué. Quizás una parte de mí incluso había querido ver qué haría después. Para comprobar si el estudiante que mi hermano había admitido en su consejo era realmente tan capaz como todos parecían creer. En aquel momento no lo había pensado de esa manera. Pero quizás. Quizás quería que fracasara. Ese pensamiento me detuvo de nuevo. No odiaba a Yagami. No tenía ningún motivo para hacerlo. Nunca me había tratado mal. Incluso cuando no estábamos de acuerdo, solía ser educado. Entonces, ¿por qué me resultó tan incómodo admitirlo? Quizás porque ya sabía la respuesta. Quería que fracasara porque si lo hacía. Entonces, tal vez mi hermano se había equivocado con respecto a él. Y si mi hermano pudiera estar equivocado sobre Yagami. Entonces, tal vez él también se equivocó conmigo. Por un instante, levanté la vista hacia el cielo y exhalé profundamente. De todos modos, no había nadie a mi alrededor. Qué patético. Al final, incluso después de todo lo que había pasado este año, seguía comparándome con mi hermano. ¿Había cambiado realmente en algo? No lo sabía. Pero una cosa era obvia. Yagami no había fracasado. Le había puesto a la clase B el examen más difícil que me permitieron crear. Y él me había respondido con una calificación perfecta de todos los estudiantes de su clase. No tenía ni idea de cómo lo había hecho. No pude probar que él fuera siquiera el responsable. Pero en el fondo. No creía que Kondo fuera la persona que me había derrotado. Quizás eso fue injusto. Tal vez le estaba dando a Yagami crédito por algo que no había hecho simplemente debido a mis propios sentimientos hacia mi hermano. Eso era posible. Pero no lo creí. Yagami me había dicho que lo haría por las malas. Entonces hizo algo que no pude explicar. Por ahora, eso era suficiente. Mi hermano lo había reconocido. Hoy, Yagami me ha demostrado por qué. Odiaba admitirlo. Pero ignorarlo no me haría más fuerte. Quizás eso era otra cosa que había malinterpretado durante demasiado tiempo. Demostrar mi valía no significaba demostrar que mi hermano estaba equivocado sobre los demás. Eso no significaba esperar a que Yagami fracasara. Y desde luego, eso no significaba fingir que no había perdido simplemente porque no podía entender cómo había sucedido. Si quisiera que mi hermano me reconociera. No, negué con la cabeza.
Eso también estuvo mal. Necesitaba dejar de pensar en lo que mi hermano reconocería. Por una vez, necesitaba pensar en qué reconocería en mí misma. Hoy he sido derrotado. No sabía cómo. No sabía cuándo había comenzado el plan de Yagami, cuántas personas estaban involucradas ni si la conversación en mi habitación había tenido alguna importancia. Pero lo averiguaría. No para demostrar que mi hermano está equivocado. No se trata de demostrar que Yagami no mereciera su reconocimiento. Pero ¿por qué me negué a seguir siendo alguien que pudiera ser derrotado sin siquiera comprender cómo sucedió? Yagami me había mostrado la diferencia entre nosotros. Por ahora, continué caminando hacia las residencias estudiantiles. Sin importar cuánto tiempo me tomara, aprendería lo que Yagami había hecho, aunque tuviera que hacerlo por las malas. Y cuando lo hacía, le devolvía la visita. Me quedaba de pie en la puerta de su casa, lo miraba directamente a los ojos y le daba las gracias por su tiempo.